Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar los sistemas de referencia en el cuerpo humano. ¿Por qué es importante estudiar estos sistemas de referencia? Es importante porque la descripción y el análisis de los movimientos que realiza el cuerpo humano se realiza a través de la aplicación de ciertos fundamentos de la anatomía funcional, como lo son las posiciones, planos y ejes de referencia y los segmentos corporales. En esta oportunidad vamos a estudiar precisamente esos cuatro componentes, cuatro pilares fundamentales para entender los sistemas de referencia, que son las posiciones, planos, ejes y segmentos. Vamos a empezar con las posiciones de referencia, donde tenemos dos: la posición anatómica y la posición neutra o posición fundamental. La posición anatómica se define como la persona de pie con los pies juntos y en paralelo, las extremidades superiores colgando a lo largo del cuerpo, antebrazos en supinación, mirada recta y horizontal. Aquí encontramos la palabra supinación, así que por medio de esta imagen vamos a recordar qué es eso. Supinación es una posición en la cual mostramos la palma de la mano. Por el contrario, si mostramos el dorso de la mano, estaríamos hablando de pronación. Existe una posición intermedia entre la supinación y la pronación que es conocida como posición neutra o pronosupinación, que sería la que tenemos acá. Ya habiendo recordado esto, entonces podemos definir que esta sería la posición anatómica. Aquí tenemos a la persona de pie con los pies juntos y en paralelo. Sus extremidades superiores están colgando a lo largo del cuerpo. Tenemos los antebrazos en supinación, podemos ver las palmas de las manos y tenemos la mirada recta y horizontal. La segunda posición de referencia es la posición neutra o fundamental, que es muy parecida a la posición anatómica, lo único que cambia es la posición de los antebrazos, que ahora estarían en pronosupinación. En esta imagen podemos ver lo que sería la posición neutra o posición fundamental. Tenemos a la persona de pie, con los pies juntos y en paralelo, las extremidades superiores colgando a lo largo del cuerpo, tenemos los antebrazos en pronosupinación y la mirada recta y horizontal. Ahora vamos a estudiar los planos de referencia, que son tres: el plano frontal, el plano sagital y el plano transversal. En esta imagen encontramos el plano frontal en color rojo. Este plano se extiende desde arriba hacia abajo y es de la izquierda hacia la derecha, y se encarga de dividir al humano en dos partes. La parte anterior, que sería donde encontramos la cara y el pecho, y la parte posterior, que sería donde encontramos la espalda. Todo lo que se encuentre hacia adelante de ese plano, como indica esta flecha, calificaría como ventral o anterior, y lo que se encuentre hacia atrás de ese plano, como indica esta flecha, se calificaría como dorsal o posterior. El segundo plano sería el plano sagital, que lo encontramos aquí en la imagen en color verde. Este plano se extiende desde arriba hacia abajo y desde la parte anterior del humano hasta la parte posterior. En este caso, el plano sagital se encarga de dividir al humano en dos partes iguales, la parte izquierda y la parte derecha. Si a partir del plano sagital nos movemos hacia afuera, como indica esta flecha, si nos alejamos del plano sagital, califica como lateral. Por otro lado, si nos acercamos al plano sagital, como indica esta flecha, califica como medial. Por último tenemos el plano transversal, el cual se encuentra aquí en la imagen con color azul. Este plano se extiende desde la parte izquierda hasta la parte derecha y desde la parte anterior del humano hasta la parte posterior. El plano transversal se encarga de dividir al humano en dos partes, lo que sería la parte superior y la parte
inferior. Todo lo que se encuentra por encima del plano transversal se considera como craneal y lo que se encuentra por debajo del plano transversal se considera caudal. Ahora vamos a estudiar los tres ejes de referencia, que son el eje antero-posterior, también conocido como sagito-transversal, el eje transversal, también conocido como fronto-transversal, y el eje longitudinal, también conocido como frontosagital. Cada uno de estos tres ejes es normal a uno de los planos de referencia. ¿Qué quiere decir que sea normal? Pues que el eje va a formar un ángulo de 90 grados respecto al plano. Aquí en esta imagen encontramos al humano, los tres planos y los tres ejes. Podemos ver aquí lo que sería el plano frontal. Aquí encontramos el plano sagital y aquí encontramos el plano transversal. Entonces empecemos estudiando el eje antero-posterior. Este eje se extiende desde la parte anterior hasta la parte posterior del humano y sería un eje que forma un ángulo de 90 grados con el plano frontal. Estos ejes de referencia también los podemos ver como una intersección entre dos planos, y es ahí cuando tiene más cabida el segundo nombre de cada uno de esos ejes, que es el que encontramos entre paréntesis. En el caso del eje antero-posterior, tendríamos que ese eje se forma por la intersección entre el plano sagital y el plano transversal. Veámoslo aquí en la imagen. Tenemos que este es el plano sagital y aquí tenemos el plano transversal. ¿Dónde se intersecan esos dos planos? Pues en esta línea, que sería el eje antero-posterior. El segundo eje es el eje transversal, el cual se extiende desde la parte izquierda del humano hasta la parte derecha, a nivel del plano transversal. Podemos ver que este eje es normal al plano sagital. A partir de su segundo nombre, podemos ver que este eje se forma por la intersección entre el plano frontal y el plano transversal. Veámoslo aquí en la imagen. Tendríamos que este es el plano frontal y aquí tenemos el plano transversal. Entonces, esos dos planos se intersecan en esta línea, que sería el eje transversal, también conocido como eje frontotransversal. Por último tenemos el eje longitudinal, también conocido como eje vertical o eje frontosagital. Este eje se extiende desde la parte superior, la parte de arriba, hasta la parte inferior del humano. Sería un eje que es normal al plano transversal. Y a partir de su segundo nombre podemos ver que se forma por la intersección entre el plano frontal y el plano sagital. Viéndolo aquí en la imagen tendríamos acá el plano frontal, aquí el plano sagital y esos dos planos intersecan en toda esta línea, que sería el eje longitudinal. Ya con los planos de referencia y con los ejes de referencia podemos agrupar parejas de plano y eje con los cuales podemos describir sistemas de referencia para analizar movimientos. Cada plano iría acompañado del eje que es normal a él. Entonces, en el caso del plano frontal, tendríamos que iría acompañado por el eje antero-posterior. El plano sagital iría acompañado con el eje transversal y el plano transversal iría acompañado con el eje longitudinal. A continuación, vamos a revisar algunos ejemplos de movimientos que se realizan en los planos y ejes que acabamos de agrupar en parejas. Vamos a empezar con el plano frontal y el eje antero-posterior, también conocido como eje sagito-transversal.
Entonces recordemos, este sería el plano frontal, el que divide al humano en la parte anterior y parte posterior. Y este sería el eje anteroposterior. Un movimiento de la gimnasia que se realiza en el plano frontal y alrededor del eje anteroposterior es el movimiento conocido como la rueda. Aquí estaríamos viendo al humano en el plano frontal y tendríamos ubicado aproximadamente a la altura del ombligo el eje anteroposterior, que en este caso está pintado como un punto porque se encontraría saliendo de nuestras pantallas. Este movimiento de la rueda sería un movimiento de rotación alrededor de ese eje anteroposterior en este sentido. El segundo ejemplo de movimiento sería un movimiento realizado en el plano sagital y alrededor del eje transversal. Recordemos que el plano sagital es este que vemos acá en la figura, que divide al humano en la parte izquierda y parte derecha, y este es el eje transversal. Ese ejemplo de movimiento sería el movimiento de gimnasia conocido como la voltereta o el rollito. Aquí estaríamos viendo a la persona en el plano sagital y tendríamos ubicado el eje transversal como un punto que sale de nuestras pantallas. Entonces, en este movimiento de la voltereta o rollito hacemos una rotación alrededor de ese eje. El tercer ejemplo sería un movimiento realizado en el plano transversal y alrededor del eje longitudinal. Recordemos que el plano transversal es este que divide al humano entre la parte superior y la parte inferior. Y el eje longitudinal es este eje vertical que se extiende desde la parte superior hasta la parte inferior. Este ejemplo de movimiento sería el movimiento de la danza conocido como la pirueta. Aquí podemos ver una ilustración de este movimiento. Aquí, a pesar de que parece que estamos viendo al humano desde un plano frontal, el movimiento se realiza es en el plano transversal. Veámoslo mejor con esta imagen, donde este sería el plano transversal y tendríamos normal a ese plano el eje longitudinal. Entonces, como podemos ver en la imagen, ese movimiento de la pirueta sería una rotación alrededor del eje longitudinal. Para finalizar este estudio de los sistemas de referencia del cuerpo humano, vamos a considerar los segmentos del cuerpo, los cuales se encuentran unidos entre sí por medio de articulaciones. Vamos a encontrar el segmento de la cabeza, el segmento del tronco, los segmentos que componen las extremidades superiores y los segmentos que componen las extremidades inferiores. Aquí en la imagen podemos ver que el segmento de la cabeza se une con el segmento del tronco por medio de la articulación del cuello. El segmento del tronco se une con los brazos superiores por medio de la articulación del hombro. El segmento del brazo superior se une con el segmento del antebrazo por medio de la articulación del codo y el segmento del antebrazo se une con el segmento de la mano por medio de la articulación de la muñeca. Aquí en la mano también vamos a encontrar una serie de diferentes articulaciones que unen los diferentes falanges de los dedos. También tenemos que el segmento del tronco se une con los segmentos de los muslos por medio de las articulaciones de la cadera. El muslo se une con la pantorrilla por medio de la articulación de la rodilla y la pantorrilla se une con el segmento del pie por medio de la articulación del tobillo. Y también aquí vamos a encontrar una serie de diferentes articulaciones que unen los diferentes falanges de los dedos del pie. Muchas veces cuando analizamos segmentos y articulaciones es muy importante tener en cuenta lo que se conoce como proximal y distal. Proximal es lo que se encuentre más cerca a la articulación que estemos analizando y distal lo que se encuentre más lejos. Por ejemplo, si estuviéramos analizando la articulación del hombro, diríamos que la articulación de la muñeca se encuentra distal al hombro,
mientras que la articulación del codo se encuentra proximal a la articulación del hombro. Esto lo podemos ver porque la muñeca sería la articulación más lejos del hombro y la del codo sería la más cerca al hombro. Con esto hemos terminado este video de los sistemas de referencia del cuerpo humano, compuesto por las posiciones, planos y ejes de referencia y los segmentos corporales. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.